Hola traders, venimos a mostrarles la compra que metimos hoy, jueves 22 de agosto, en la libra esterlina contra el dólar estadounidense. Bueno, como dijimos en nuestras redes y en nuestro canal de Telegram los días anteriores, la libra esterlina viene con unos días complicados porque tiene todas las vías alcistas, tiene una tendencia alcista muy marcada, pero al mismo tiempo estamos en una zona válida de oferta, que es el POI de origen semanal, que obviamente está bajista. Entonces, si bien todo nos indica compras, estamos en una zona que nos indica ventas. Entonces, como nosotros operamos en M1, en esta temporalidad, siempre igualmente, aún en un contexto difícil, el mercado nos puede brindar alguna entrada. Hay que ser extra precavidos y la verdad que los últimos días no nos dio ninguna de esas entradas claras. Hasta hoy. Hoy hubo noticia a las 10:45, una noticia que afectaba directamente al dólar, donde finalmente a partir de este punto nos cambia la tendencia desde H1 hacia abajo, o sea H1, M15, M5 y M1, poniéndolo bajista. Justo en este punto se da el cambio de estructura. A partir de acá que se dio el cambio de estructura, fíjense que por apenas un pip, pero según lo que nosotros analizamos, cómo nos gusta analizar y nuestra estrategia, esto es siempre un quiebre. Lo tomamos siempre como un quiebre, no como una sacada de liquidez, aunque sea con mecha y con pocos pips. Así que acá nos cambió la estructura y dijimos, bueno, podemos empezar, ya que se pone bajista, a pensar finalmente en una venta. Ahora, ¿por qué terminamos tomando una compra? Porque al considerar nosotros en nuestra estrategia esto una ruptura, vimos que el retroceso había sido muy cortito. Y luego el precio siguió bajando bastante fuerte. Entonces dijimos, bueno, estaba bajando bastante fuerte. Entonces, ¿dónde podemos sumarnos en una venta? A nosotros nos hubiera gustado, por ejemplo, que el precio haga un retroceso acá, que vaya, que se apoye en una zona válida. Nosotros no podemos saber que acá de repente el precio va a cortar su retroceso alcista y va a seguir bajando. Entonces buscamos que se apoye en alguna zona en particular, o por lo menos que se llegue a alguna liquidez un poco más evidente. Acá, por ejemplo, tenemos un breaker, podría el precio apoyarse acá y con alguna confirmación acá entrar en ventas. Pero bueno, eso no pasó. Fíjense que como el precio se cae con mucha fuerza, lo que no nos da una posibilidad de aprovechar esa bajada. Entonces, el precio sigue bajando y acá aparece una zona válida opuesta, digamos, una zona válida donde nosotros podemos comprar. Es una zona válida que tenemos marcada de hace tiempo. Eso es un tip importante que la mayoría por ahí lo debe hacer, pero es algo que quiero remarcar. A medida que ustedes van actualizando la estructura del mercado, que van actualizando el nuevo impulso de diario, de H4, etc., las zonas importantes que quedan atrás, déjenlas graficadas, ¿sí? Nosotros tenemos esto y cuando vimos que el precio se acercaba a esta zona válida para comprar, no sabíamos en el momento de qué era esa zona, pero confiamos en nuestro análisis y sabemos que acá es una zona donde el precio podía rebotar y finalmente mostrarnos que el impulso bajista de H1 terminaba y comenzaba su retroceso alcista. Entonces, como no pudimos vender, podemos aprovechar ese retroceso alcista del impulso bajista de H1 para poder comprar. Me refiero digo H1, pero recuerden que compartía estructura también con M15, M5 y bueno, y por acá M1. Entonces, lo primero que vemos cuando empezamos a considerar las compras es ir al pasado, ver la creación de esta zona válida de compras y marcar dentro de esta zona una liquidez importante. La tendencia desde H1 para abajo, como dijimos recién, era bajista. Entonces, para comprar, que no lo vamos a llamar full contratendencia porque diario y H4 todavía siguen alcista, pero bueno, estábamos yendo contra 4 temporalidades, digamos, importantes también. Estamos yendo en contra de eso, queremos más de una confirmación para poder entrar en un movimiento opuesto. La primera se da justamente en el rebote del precio en una zona válida. La segunda en una toma de liquidez importante. El tercero en una muestra del precio importante de un movimiento al alza, que es lo que estábamos buscando nosotros. En este caso es este tremendo velón verde que vemos acá. Una vez que pasa esto, el precio retrocede y empieza a subir. Y acá se ve bien dibujado, bastante fácil de identificar, uno de nuestros setups de entradas, que la mayoría ya que nos ve hace tiempo debe conocer, que es el protocolo 2 piernas o el Chule Protocol, que obviamente tiene ese nombre porque está graficado así en el dibujo, pierna 1, pierna 2. Entonces, cuando el precio empieza a subir, nosotros entramos justamente acá, que es en las 3/4 partes más o menos del retroceso. Depende cómo se dé este protocolo 2 piernas, podemos entrar directamente cuando lo pasa, cubriéndonos incluso directamente bajo la
la pierna número 1, etc. O sea, hay varias formas de hacerlo según el contexto. Nosotros, para no alejarnos mucho con los pips, nos cubrimos directamente sobre la pierna 2 y no esperamos el rompimiento total, sino que ya cuando veíamos el volumen alcista y que pasó las 3/4 partes de ese retroceso, de ese pequeño retroceso bajista, decidimos entrar. Lo único que no nos gustaba era lo siguiente. Fíjense que nosotros clavamos el 2R exactos sin pasarnos demasiado, porque, repito, estábamos contra la tendencia de H1, M15 y M5. Entonces, no sabíamos hasta dónde esto podía retroceder. Capaz, muy probablemente esto venía a buscar una liquidez, simplemente, que no es por ahí, no es mucha, pero con un poco de liquidez, con la fuerza que venía cayendo, era suficiente para que el precio venga y revierta para abajo. Entonces, lo primero que hicimos es, cuando el precio llegó a esta zona, que lo consideramos una liquidez que nos ponía bastante inseguros, es pasar el stop loss a break even. Entonces, si el precio realmente se llevaba a esta liquidez y bajaba, nos sacaba en break even y no perdíamos nuestro capital, digamos. Y la otra zona que no nos gustaba era esta, que estaba un poquito por debajo de nuestro TP de 2Rs, porque en M5 esto era una zona válida. También donde dijimos que el precio muy posiblemente podía rebotar. Que no, como acá estoy en M1, no sé exactamente si el tope era acá o acá. Pero fíjense que bueno, sea donde sea, más o menos es lo que el precio hizo. Respetó esta zona y después se fue para abajo. Pero bueno, por suerte se nos dio acá. Fíjense que apenas el TP igual estaba pasando donde comenzaba, digamos, la zona válida donde el precio podía rebotar. Se nos dio acá, después hizo un pequeño retroceso y después sí, se nos hubiera dado bastante más claramente. Pero bueno, nada, repito por las dudas, a partir de acá pusimos el precio en break-even y lo que no nos gustaba justamente era esto, que nuestra liquidez, nuestro TP estaba pasando la zona donde nos sentíamos seguros que el precio tenía que llegar sí o sí. Lo más cómodo hubiera sido obviamente el TP acá o por lo menos por debajo. Pero bueno, por suerte nos salió bien. Bueno, eso es todo. Esperamos que les haya servido y cualquier cosa los leemos en los comentarios.